Muy bien, muy bien. Vamos a empezar. Por favor, confirmen si pueden ver la PPT que ya compartí. Confirmen, por favor. Confirmen. 1, 2, 3, probando. Hola, hola. Confirma. Hola, profe. Sí, sí, buenas. ¿Me están Sí, profesor. escuchando? Sí, profe. ¿Sí se comparte? Sí, profesor. Perfecto. Entonces vamos a iniciar la clase. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Quisiera saber si tienen alguna pregunta pendiente de la clase pasada. Estamos en la semana 2, ¿no es cierto? En la semana 1 hemos tratado el tema de teoría literaria, hemos hablado de los géneros y figuras, hemos hecho un repaso de los principales géneros, principales figuras y de los 3 géneros que propuso Aristóteles. Y aparte empezamos con el tema de literatura universal, hablando de la tragedia griega, que corresponde a la literatura de la antigüedad, ¿no es cierto? Hemos revisado literatura de la antigüedad con una de sus más importantes manifestaciones, que es la tragedia griega. Hoy día vamos a continuar con literatura universal, viendo 2 bloques más, el de literatura medieval, que abarca pues 1000 años, y el de la literatura de la Edad Moderna. Y la Edad Moderna dura también varios cientos de años, ¿no? Desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. ¿Está bien? Quisiera saber si ha quedado alguna pregunta de la clase pasada. Tal vez no la han llevado a consultar en el multichat, o no expliqué bien un tema, o tal vez ese momento tuviste algún tipo de interrupción por culpa del internet y no lo escuchaste. Quisiera saber eso. Respecto a la clase pasada, pueden comentarme en el chat, ¿no es cierto? O pueden también hablarlo, tomar la palabra y me dicen. Mientras vamos viendo el menú, ahí tienen. A ver, me está comentando aquí alguien. Ah, ya, les dejé tarea, ¿no? Ya me acordé. Ah, ¿no encontraste, Vega? Extraño, ¿ah? Es muy común. Leyenda de Edipo pones en internet, sale, ¿no? En PDF, claro, mejor, porque son archivos más confiables. Leyenda, inclusive debe haber videos, ¿ah? Porque ese tema es muy, muy usual. También podrías buscar, Vega, tal vez podrías colocar la leyenda de Layo, por el papá de Edipo, ¿no? Cuando tú te enteres lo que le pasó a Layo y cómo actuó Layo, estás viendo un poco el origen de Edipo, y eso explica bastante. Porque uno dice, cuando no sabe nada de la leyenda de Edipo y ve la tragedia de Edipo Rey, uno dice, ¿por qué le pasó tantas desgracias a Edipo, verdad? O sea, ¿qué cosa hizo de mal él? Y la verdad es que él no hizo nada malo, él era una buena persona. Lo que pasa es que su papá se portó muy mal y el castigo le vino al hijo, ¿no? Entonces, por ahí podría ser. Me parece extraño que no hayas encontrado. Es bastante común ese tema. Te recomiendo mucho, si quieres algo bastante serio, revisar archivos que tengan que ver con Robert Graves. Lo voy a escribir acá en el chat, ¿ya? Robert Graves, que me parece ya falleció, ha sido uno de los más grandes investigadores, escritores sobre temas clásicos. Es inglés y es británico. Ustedes saben que los británicos tenían fama de ser eruditos, sabios, durante el siglo XX, ¿no? Ha habido muchos eruditos ingleses. Es uno de los más grandes, Robert Graves. Así que tal vez encuentres algo de él sobre el ciclo de Tébano y vas a ver que está muy interesante, porque aparte de ser un gran investigador, tenía muy buena prosa. También escribió novelas históricas sobre Roma, por ejemplo, Yo Claudio, una de mis novelas históricas favoritas. Por ahí que lo encuentras en internet y puedes aprovechar al gran Robert Graves. Bien, muchas gracias por tu comentario, Vega. Seguimos. Literatura medieval, entonces. Hoy día en literatura medieval tenemos las características de esta literatura. Vamos a hablar de un poco de sus características, los géneros literarios que se desarrollaron y los representantes más importantes de la literatura medieval, entendida como un fenómeno que abarca Europa occidental, ¿ya? Muchos me preguntan, profesor, pero literatura medieval, ¿qué países abarca?
Bueno, en ese tiempo todavía no había los países, ¿no? Estaban en gestación. Pero para que te des una idea de más o menos qué territorios vamos a hablar, vamos a tratar, piensa en la Champions League y piensa en los equipos que llegan a las finales. ¿De qué países son esos equipos que llegan a las finales, la Champions, las semifinales, ganan? ¿De qué países son? A ver, prohibido repetir, en el chat comenten. ¿De qué países son los equipos que llegan a las finales de la Champions? Al que no ve fútbol no puedo opinar, pues solamente mira. A ver, también las chicas, ¿ah? Porque yo sé que a las mujeres les encanta el fútbol. ¿Qué países son? A ver, por ejemplo, el Manchester, el Bayern Múnich, el Barcelona, el Milan, Juventus, ¿de qué países son? El Paris Saint-Germain que se ha puesto de moda, o también el Ajax. Bueno, esos países, ¿no? Acabo de decir los equipos, pero me dicen los países, a ver, ya está bien. España, Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal también, con Cristiano Ronaldo, que está ahí de moda, o creo que ya lo opacó Messi, pero en fin. Bien, entonces ya sabes, esos son los países, ¿ya? Europa Occidental. Bien, después tenemos que estudiar hoy día literatura de la Edad Moderna. Es una literatura que inicia con la toma de Constantinopla en 1453, que es una ciudad importante porque representaba el último bastión de la Roma Oriental, de Bizancio. ¿Está bien? Cuando toman Constantinopla, se supone que termina la Edad Media e inicia la Edad Moderna. En España demoró algunas décadas más el proceso, y para 1492, ahí podemos decir que inicia la Edad Moderna con la llegada a América. ¿Listo? Así que en el siglo XV es el asunto. Y esto dura hasta la Revolución Francesa, en un año muy fácil de recordar, porque es el 1789. 1789, el año de la Revolución Francesa. Con eso se supone que termina la Edad Moderna e inicia la Edad Contemporánea. Tu pregunta va a ser, y profe, ¿cuándo estudiamos la Edad Contemporánea? La literatura de la Edad Contemporánea será objeto de estudio de la próxima clase. ¿Listo? Muy bien. Hasta esta parte, ¿hay alguna pregunta, estudiantes? A ver, por favor, infórmenme, díganme. Ajá, habían comentado España, claro que España, por su Reino Unido, gracias Carmona por aportar. Faltó Alemania, faltó Francia, faltó Italia. ¿Qué pasó, alumnos? Yo pensé que había hinchas del fútbol por acá. Bueno, mejor que sepan de Perú que de Europa. Está bien. Les pregunto quién era Cueto. Ya, listo. O bueno, sí, porque está vivo todavía, ¿no? Listo, entonces, literatura de la Edad Moderna abarca tres momentos, ¿ya? El Renacimiento, que es el movimiento cultural que se inicia en siglo XV en Italia y se expande a toda Europa en el XVI, ¿ya? Luego, en el siglo XVII, tenemos el movimiento artístico denominado barroco, que abarca la pintura, la música, la literatura, artes plásticas, ¿está bien? El arte barroco. Y después, en el siglo XVIII, se expande en toda Europa la ilustración, que en sí es un movimiento ideológico, ¿verdad? Es una manera de pensar, una filosofía que influye en el arte y el producto es el neoclasicismo. El neoclásico es el arte vinculado con la ilustración. Dentro de esta literatura de la Edad Moderna estudiaremos hoy día a William Shakespeare, este famoso autor británico, inglés, que nació pues a mediados del siglo XVI y murió a inicios del XVII, por lo que su obra está a caballo entre el Renacimiento y Barroco. Bueno, ¿qué significa a caballo? Seguro van a preguntarme. A caballo significa que un autor empieza en un periodo o movimiento literario y a lo largo de su carrera literaria termina, cuando acaba su carrera, en otro periodo o en otro movimiento literario. ¿Ven? Eso significa estar a caballo. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy una persona a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI, porque nací a finales del siglo XX y estoy viviendo en el inicio del siglo XXI. O sea, yo estoy a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI. ¿Se dan cuenta? Claro, yo no soy escritor, simplemente soy un ser humano que nació al final de un siglo y vive a inicios del siguiente siglo, ¿ya? Listo. ¿Se entendió la idea, no es cierto? Bien, hasta este punto, ¿alguna duda, jóvenes? Por favor, pueden manifestarla en el chat. Vamos primero con medieval. Antes de ver la PPT que sigue, que está muy cargada, quiero ver sus preguntas, dudas que tengan. Bueno, que no. Creo que no hay. Me avisan, ¿ah? Ya está. Seguimos entonces. Muy bien.
Como pueden ver, la Edad Media se desarrolla en dos partes. Eso es lo que la mayor parte de historiadores divide, ¿no? Algunos lo dividen en tres, ya, bueno, una primera parte, ¿no? Temprana Edad Media le llaman a los primeros siglos, pero vamos a simplificarlo en dos partes. Alta Edad Media y Baja Edad Media, como que mitad, mitad, ¿ya? La primera parte es Alta Edad Media, abarca del siglo V al siglo XII después de Cristo, es el periodo inmediatamente posterior a las invasiones germánicas, el inicio de los reinos germánicos como los francos, los visigodos, que fueron los más destacados en Francia y España respectivamente. La actual es Francia y España. Luego poco a poco se forma el Imperio Carolingio. Y luego de la debacle del Imperio Carolingio se asienta con fuerza el feudalismo. Feudalismo. Muchos alumnos me han preguntado en las aulas que enseñé el lunes, ¿qué cosa es el feudalismo? Bueno, la pregunta era muy de historia, ¿no? Pero igual la respondí y mejor la explico antes de que alguien me pregunte también por aquí. Feudalismo es un sistema de gobierno, un sistema económico, un sistema administrativo, también un sistema social, o sea, era el todo de la época medieval. En ella, un señor feudal poderoso, puede ser un monarca, por ejemplo, un rey, tiene señores feudales que le secundan, o sea, de menor jerarquía que él. Esos señores feudales, a su vez, tienen señores feudales de territorios más pequeños, y así puede haber hasta 20 líneas de jerarquía. Un señor feudal, sea muy poderoso o tenga pocas tierras, se convierte en una persona especial en la sociedad. Pelea a caballo, tiene un prestigio social inmenso, accede a la educación. En cambio, la masa de los siervos eran gente más bien sin educación, que vivían en pueblos cerca de los campos de cultivo. En los campos de batalla son los de a pie, no pelean a caballo. También los caballeros son los que van a caballo, son la nobleza. Así que el feudalismo implicó todo un sistema político, económico, administrativo, social, etcétera, ¿ya? La Iglesia Católica era la base de todo esto. La Iglesia Católica tiene un gran poder, una gran injerencia en este periodo medieval. Es la institución más sólida y también la que le daba sustento al feudalismo. ¿Ya? El teocentrismo era la idea que dominaba a todo en esta época. La idea de que tu vida gira alrededor de Dios. Entonces, tu vida es, como dice Jorge Manrique en su famoso poema, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Todas las vidas van hacia la muerte, así como todos los ríos van hacia el mar. ¿Listo? Literalmente el hombre medieval era un valle de lágrimas. La idea era, ojalá me muera pronto para irme al cielo. Profe, me suicido. No, si te suicidas vas al infierno, sí o sí, tienes un castigo muy feo. Así que, según Dante Ligieri en la Divina Comedia, claro. Así que no te conviene suicidarte. Dios tiene que mandarte la muerte. Entonces ruega. Ya voy a rogar por morir joven, irme y ser bueno y irme al cielo rápido. Ya, esa era la idea. Tú vas a decir, profe, pero qué manera de pensar tan mediocre, tan exacto. Esa era la Edad Media, dominada por la Iglesia Católica y por el feudalismo. En este periodo, la lengua culta era el latín. Muy pocos sabían leer y escribir, pero los pocos que lo hacían en latín, especialmente en la Alta Edad Media. Digamos que en la Alta Edad Media la escritura era exclusivamente en latín. No había otro tipo de escritura. Tú vas a decir, profesor, pero la gente no se comunicaba en otras lenguas. Bueno, esas otras lenguas estaban gestando en ese tiempo, ¿no? Las lenguas vulgares le llamaban. Hoy en día las lenguas vulgares son el alemán, el castellano, el italiano, el inglés, el portugués, o sea, profesor, por supuesto son las lenguas vulgares. Hay muchas más, ¿eh? Que algunas han desaparecido y otras se hablan en territorios muy pequeños, ¿no? O más o menos, por ejemplo, en el norte de España todavía se habla el catalán y el gallego, que son dos lenguas vulgares medievales que hasta la actualidad en España, por ejemplo, ¿no? También está el castellano, obviamente. Muy bien, y en la parte mediterránea, perdón, en la parte Atlántico está el portugués, de Portugal, ¿no? Que es casi como un estado muy vinculado con España. Entonces, la Alta Edad Media es así. En cambio, en la Baja Edad Media, estas lenguas vulgares empiezan a tomar protagonismo. No es que la gente dejase de escribir en latín, lo siguieron haciendo. Y ciertamente el latín fue tan importante que durante el siglo XVII, XVIII, hasta el XVIII podemos decir con seguridad, hasta las tesis universitarias se escribían en latín, ¿ya? Y un poquito de historia, porque nosotros estamos pues en San Marcos, ustedes están estudiando en la Pre-San Marcos, ya son parte de San Marcos, las tesis de San Marcos de la época 17, 16 están en latín, ¿está bien? Y ya no son de época medieval, ya son de época moderna, ¿no?
Tú dirás, profe, ¿por qué se viene con el latín? Porque el latín seguía siendo sinónimo de prestigio intelectual, de prestigio académico. Imagínate, entonces las lenguas vulgares tomaron mucho tiempo para para posicionarse como lenguas literarias, pero en la Baja Edad Media empezó ese proceso con fuerza. ¿Está bien? Tanto en inglés como en castellano, francés, italiano, empezó con fuerza la escritura de literatura culta en lengua vulgar. El latín quedó desplazado. Solamente se centró en textos religiosos y también vimos universitarios, académicos. Okay, muy bien, estudiantes. Hasta esa parte, ¿alguna duda? Por favor, compártanme sus preguntas. ¿Qué pregunta tienen? ¿Alguna duda sobre lo que estamos hablando? Ya toca el momento de hablar de literatura propiamente dicho, ¿no? Después me dicen, pero hay mucha historia. Bueno, todo tiene que ver, ¿ah? Si has tomado atención a lo que expliqué, ahora en la parte de literatura te va a parecer mucho más fácil de entender, mucho más sencillo. Entonces vamos a ello. Bien, Edad Media. Ya sabes que el latín es la lengua más importante, ¿no es cierto? Pero que las lenguas vulgares empiezan a adquirir protagonismo en la Baja Edad Media. Ahora, profesor, pero ¿no había literatura en lengua vulgar en la Alta Edad Media? Sí, pero era oral, así que ha quedado muy poco, ¿ya? Por ejemplo, en los pueblitos, en las aldeas, se hacía una poesía amorosa, una chica se declaraba al chico, era normal, hoy en día no sé por qué tanto prejuicio con que no puede hacer. También tenemos elegía fúnebre, fallecía un ser querido, le hacía un poema, y así hay manifestaciones, pero no hay registros escritos, casi no hay. Hay noticias, retazos de texto, pero no hay poemas completos, un poemario, porque era oral, era popular, era del pueblo, no era escrito. Una de las pocas manifestaciones populares, orales obviamente, en lengua vulgar, de literatura de la Alta Edad Media, son los cantares de gesta, de género épico, ¿no? Es una excepción que algunos cantares, dada la importancia de los textos, llegaron a ser escritos. O sea, eso fue excepcional, eso fue increíble, ¿no? O sea, por ejemplo, el cantar de los Nibelungos en lengua alemana, el cantar de Roldán en francés, o el Mio Cid en castellano. Eso fue la excepción a la regla. Digamos que se escribieron se compusieron oralmente, se transmitían oralmente cientos de cantares de gesta, esto a cargo de los juglares, ¿no es cierto? Poetas populares y errantes. Pero de esos cientos, unos cuantos llegaron a escribirse y son los que se conocen hoy en día. Así es, ¿ya? Durante la Baja Edad Media, la literatura culta empezó a escribirse también en lenguas vulgares. ¿Listo? Bien, ahí hay un mapita, ¿no? Mira, las lenguas románicas, dice. Eso es inexacto, ¿ah? Le explico. Las lenguas románicas son todas aquellas lenguas derivadas del latín, ¿está bien? Como el francés, el italiano, el castellano, el portugués, el catalán, el provenzal, el rumano. Pero cuidado, cuidado, que a esas lenguas románicas o neolatinas, también llamadas lenguas romances, hay que agregar también el alemán, el inglés o el flamenco que se hablaba en los Países Bajos. Tú dirás, profe, ¿pero esas también derivan del latín? No, son lenguas germánicas. Pero cuidado, en la clase estoy hablando yo de las Profe, lenguas vulgares, las lenguas del romances, vulgo, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Alguien habló, creo? sí, profe, las lenguas ¿Sí? romances son derivadas del latín. Sí, Gracias, profe. pero el alemán, el inglés, el flamenco de los Países Bajos no son derivadas del latín. Tienen influencia, pero también son lenguas vulgares. Cuidado, cuidado. O sea, el mapita no te vaya a marear. A ver, resumen para el que está confundiéndose. Lengua vulgar, toda aquella lengua que se hablaba en Europa Occidental durante la Edad Media, sea derivada del latín o no, no importa eso, ¿ya? Ahora, dentro de esas lenguas, un subgrupo de estas son las lenguas romances, que sí son importantes porque son el italiano, el francés, el provenzal, el catalán, el castellano, que son importantes, pero ahí no está el italiano, no está el inglés, el alemán y el flamenco, que también son lenguas vulgares. Por ejemplo, los nibelungos se compuso en lengua oral alemana y luego se pasó a la escritura. Los cuentos de Geoffrey Chaucer, los cuentos de Canterbury, que es una manifestación del cuento medieval, se escribieron y se imprimieron, porque eso fue ya cuento de la Baja Edad Media, en inglés, ¿ya? Así que ha habido buena intención en poner ese mapita, pero no vaya a ser que se confundan y piensen, ah, no, el alemán no es lengua vulgar. Sí lo es,
porque toda aquella lengua de Europa Occidental que servía para la comunicación corriente como, habitual era lengua vulgar, ¿ya? Si tienes dudas sobre qué cosa es una lengua germánica, una lengua neolatina o romance, quieres más información a tu profesor de lenguaje. Él es el lingüista, el experto. Yo solo soy un aficionado que sabe un poquito del tema. Así que continúo con mi clase. Entonces, ya sabes, durante la época de la Baja Edad Media aparece otra especie épica con fuerza, que es el cuento, como ya te mencionaba. En Inglaterra, en inglés, Geoffrey Chaucer con los cuentos de Canterbury. En España, el infante Don Juan Manuel con el libro de los exemplos del conde Lucanor, obviamente en castellano. Y en el norte de Italia, Giovanni Boccaccio con el Decamerón. Es muy famoso Giovanni Boccaccio con el Decamerón, que es un libro de cuentos. Así que ya sabes, Chaucer en inglés, Boccaccio en italiano. Bueno, ese tiempo era el toscano, que era la lengua del norte de Italia, que luego fue la lengua de toda Italia. Y también el infante Juan Manuel con el castellano en España. ¿Okay? Muy bien. El cuento ya no es de origen oral. O bueno, el cuento antiguo, los orígenes ya, pero el cuento que estamos hablando medieval ya es un texto impreso, ¿ok? Publicado en las urbes, donde hay ciudad, para un público lector. Ya no es como el juglar, como el cantar de gesta, que era de un pueblo en pueblo, cantando con instrumentos musicales, como se ve en la imagen, ¿no? El autor de cuento ya es escrito. Ahora, tú vas a decir, profesor, pero la imprenta. A ver, la imprenta, cuidado, ¿no? También que Gutenberg, que se supone que inventó, entre comillas, la imprenta, él no la inventó en realidad. Se dice que la inventó, lo que él hizo fue una aleación de mejor calidad para los tipos de la letra, para que estos no se deformen y puedan sacar grandes tiradas de textos. Es decir, mejoró sustancialmente la técnica de impresión, está bien, en la imprenta. Pero la idea de la imprenta ya existía desde antes de Gutenberg. Claro que no era muy económicamente viable porque se malograban los tipos rápido, porque las aleaciones eran malas, lo hacían en madera, duraba poco, pero ya había un tipo de imprenta. Lo que pasa es que con Gutenberg se convirtió en un negociazo. Sacaron tiradas de cientos de ejemplares, o sea que eso fue ya algo muy grande. Pero antes de Gutenberg ya había imprenta, no vayan a pensar que él inventó de cero, ¿ya? Aparte que esa idea de la imprenta viene de los chinos, imagínate, no sentidas. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, listo. Bien, chicos, ya saben, el cuento entonces ya es de la Baja Edad Media y el autor más destacado, Boccaccio, es del siglo XIV. A ver, vamos con la lírica. La lírica, acá dice bien claro, ¿no? Poesía de temática amorosa, destacan los trovadores franceses. Bien, chicos, hay que aclarar aquí varias cositas. Primero, tú vas a decir, profesor, que no había poesía amorosa antes de los trovadores del siglo XII en el sur de Francia, Provenza, ¿ya? Esta región del sur de Francia que le decimos Languedoc. Profe, ¿por qué le dicen Languedoc? Ah, le dicen Languedoc a la región sur, ahí en el mapita que ves, Languedoc, Provenza está en verde claro, ya lo viste, ¿no? Está bien claro, verde claro, ese es Provenza, pues. Provenza o Languedoc. Lo que pasa es que Languedoc significa lengua de Oc, ¿ok? ¿Cómo que lengua de Oc? Ya, a ver. En francés, en el francés que está en verde oscuro, tú dices sí, dices oui. ¿Está bien? Oui, o sea, ¿estás en la presa Marcos? Oui. ¿Te gusta lo que ves? Oui. ¿Te gusta el curso de literatura? Oui, se supone, ¿no? Ya. Ahora, tú estás en el sur de Francia, en la región de Provenza, ¿no es cierto? Tú te decían, ¿estás en la presa Marcos? Tú dices, ok. ¿Te gusta lo que ves? Ok. ¿Te gusta literatura? Ok. Porque ok significa sí en provenzal. Por eso Languedoc significa la lengua de ok. Porque el sí se dice ok en provenzal. Por eso Languedoc o zona provenzal, ¿ya? La región sur de Francia. Ya aprendiste un poquito de idioma, mira. Ya sabes decir ok en provenzal. Listo, entonces, esta región fue muy rica, muy desarrollada durante el siglo XI-XII, en la plenitud del feudalismo. ¿Listo? En toda la Edad Media anterior, o sea, la Alta Edad Media, la Iglesia Católica había sido muy restrictiva. No podía haber un poema culto en lengua latina que hablase de la belleza de la mujer, su perfección física y todo lo que significa el aprecio del hombre hacia la mujer en el esplendor de belleza, ¿no? Porque estaba pecaminoso, o sea, si tú decías que los ojos, que mi amada, que sus labios, pecado, Satanás, que anda a confesarte que te vas al infierno, habla de su tobillo, estás en el infierno.
O sea, eran muy represivos, ¿ya? Tú vas a decir, profe, pero eso eran los curas, pues, pero la gente común y corriente, es normal, hacían su poema de amor, le dedicaban poemas bonitos a la chica, pero era oral, no era escrito. Te repito, hay noticias, o textos cortitos, pero no hay un texto grande, un poemario, porque estaba proscrito por la literatura culta, por el dominio de la iglesia. En cambio, en esta región sur de Provenza, en Francia, las cortes empezaron a ser muy ricas, muy desarrolladas, ¿ok? Empezó a haber cortes con mucho boato, mucho lujo, y aparecen ahí los trovadores. ¿Quién es un trovador? Un trovador es un aristócrata, un señor feudal, un vasallo, un caballero, que vive en la corte, que tiene capacidades poéticas y musicales. Había escuelas de trovadores, o sea, había trovadores viejos que le enseñaban a trovadores jóvenes cómo trovar, o sea, componer música, tocar, cantar, componer. Inclusive el duque de Aquitania, un ducado muy importante, fundó su escuela de trovadores, o sea, invitaba pues a sus ahijados, sus sobrinos, el amigo, te mando a mi sobrino que tiene talento, y su escuela de trovadores, mira qué bonito, una escuela de trovadores, ¿ya? Ahí cuenta la leyenda que un día el duque de Aquitania estaba con sus clases de trova, con sus chicos, ¿no? Y con su escuelita, y él de buena gente lo hacía, no cobraba, porque era un hombre rico, lo hacía por afición al arte, ya. Y un día se dio cuenta que cuando enseñaba a los chicos, todos de clase alta, ¿no? Porque el trovador era un noble, no podía ser alguien humilde como un juglar que era del pueblo, ¿no? Entonces el trovador tiene que ser alguien noble. En eso él notó que un chico, hijo de los criados del castillo, o sea, de los sirvientes humildes, un chico había cogido un instrumento, el que nadie había cogido porque le faltaba una cuerda, creo, algo así, estaba falladito, y el chico lo había cogido en un rinconcito escondido, también empezaba a tocar la lección que le había enseñado sobre música. El duque lo vio con curiosidad, el chiquito dijo, este Chucky, y en lugar de molestarse, oye, atrevido de tu cocina, con tu mamá, el duque era una persona open mind, ¿no? O sea, lo vio al chico y dijo, creo que tiene talento, ¿no? Porque vio que con menos cuerdas estaba haciéndolo muy bien. Así que lo invitó a participar en la clase como un alumno más, y el chico salió el mejor trovador de aquel entonces. O sea, era un talento natural, y el duque de Aquitania le enseñó con mucho gusto. Esa fue la única excepción de un trovador que no era aristócrata y puro talento. Lamentablemente me acuerdo la anécdota, pero no el nombre del trovador famoso, que llegó a ser conocido en todo el sur de Francia. Bueno, esa anécdota me acuerdo, la leí, pero no memoricé el nombre del chico. Sí me acuerdo que fue el duque de Aquitania quien le enseñó, ¿ya? Eso es excepcional, alumnos, ¿ah? Normalmente los trovadores eran aristócratas que hacían trova por afición, por pasatiempo, como decir, ¿eres sanmarquino? Sí. ¡Wow! Eres de San Marcos. Y también soy campeón de ajedrez. Ah, ¿so sabes ajedrez? Es como algo más que te hace dar, oye, qué bien, aparte de San Marquino es bien inteligente, mira, sabe ajedrez. O también que digas, sí, yo estudié en San Marcos y sé 4 idiomas. Ah, sabe idioma. Algo así, algo como que ya te da, tú por ser caballero, por ser noble, eres alguien importante, pero tener algo más. Soy trovador. Ah, lo máximo, ¿ya? Y no cobrabas porque era tu afición, no era que era tu negocio, no, no, para nada, ¿ya? En cambio, un juglar sí vivía de su trabajo, porque era pobre, andaba de pueblo en pueblo, a veces le iba mal. El trovador lo hacía de vacilón nomás, así que ya entendiste la idea, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál era la idea del trovador? Cantarle a una mujer. Profe, eso es obvio. Por supuesto que es obvio, pero en la Edad Media fue radical, porque antes de eso solamente podías cantar a la Virgen María. Ya sabes todo el asunto, ¿no? Que tuvo a su hijo, pero nunca dejó de ser virgen. O sea, la Virgen María, o sea, estamos hablando de una mujer pura. Ahora, el trovador le cantaba a las chicas. Ahora, profe, ¿a cualquier chica? No, 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 cualquier chica. A la señora del señor feudal, a la dama. Profe, pero ¿no supone que el señor feudal se puede poner celoso? No, a lo contrario, estaba feliz. Te explico. En una corte, supongamos que hay 30 caballeros y de los 30 solamente 10 son trovadores buenos. Y los 10 le cantan a la dama, a la señora del señor feudal. El señor feudal dice que bacán, tengo mis 10 trovadores que le cantan a mi señora. Entonces se encuentra un señor feudal importante con otro señor feudal importante y comentan, ¿no? El señor feudal le dice, oye, a mi señora le cantan 10 trovadores. Y el otro le dice, eso no es nada, a mi señora le cantan 20. Ah, no, no, no. Dice, ya está picón, ya. O sea, date cuenta, o sea, era un prestigio para el señor feudal, no que se pone celoso. Aunque claro, hubo una época en que en las cruzadas los señores feudales tenían que viajar a Tierra Santa a pelear. Se llevaban a sus hombres, su ejército, dejaban el feudo a cargo de la esposa, con algunos señores, algunos caballeros leales y de mucha confianza para que con apoyo de ellos, con un pequeño ejército, cuiden el feudo. Ahí sí, el hombre era mandado por la mujer, porque la esposa del señor feudal le mandaba. Y obviamente ahí también le dedicaba poemas.
Ahí ya también hay historias de que algunas veces este caballero llegaba a enamorarse de la dama y a veces también le hizo caso a ella, imagínate, las tipo de guardaespaldas, pero vamos a dejar ahí las suposiciones y veamos que no era tanto de la realidad, aunque sí un poquito, era más como una pose poética, una actividad que vivía en el refinamiento de la corte, ya mucho boato en la España musulmana, en la corte de los califas, imagínate el harem, ¿no? Y la poesía también de Italia vinculada con el Papa, con la Virgen María, todo eso influyó en los trovadores, todo eso influyó, ¿ok? Muy bien, estos trovadores influyen en el norte de España y aparece ahí la gaita gallega. En el norte, en Galicia, aparece una poesía cortesana muy parecida a la de Provenza, también con una poesía amorosa en gallego, no en castellano, la gaita gallega. Y en el norte de Italia, en la región llamada Provenza, lo que tienes en el mapa como azul intenso, ¿ves un azul intenso en el norte de Italia? Listo. Esa es la región de Provenza, tradicionalmente la región más rica de Italia. Si tú sabes un poquito de historia, a ver, no sé si te acuerdas, cuando Maradona jugó en el Napoli, al sur de Italia, él logró que todo el sur de Italia apoyara a Argentina en Italia 90 y no a su selección italiana, porque los del norte de Italia los humillaban mucho los del sur, porque tradicionalmente el sur es pobre y el norte es rico. Está bien, y Maradona jugaba en el sur, así que saca tu cuenta. Hizo ahí, si no sabes de eso, averigua cómo hizo Maradona cuando jugó en el Napoli y jugó el Mundial Italia 90. Es todo un problema sociológico en Italia. Ahora, el norte de Italia es rico, listo, es Toscana. Esa región rica influye mucho en toda Italia. Ahí aparecieron los tres genios, Petrarca, Boccaccio y Dante Alighieri. Entonces toca hablar de ellos, ¿no es cierto? Muy bien. Petrarca es el gran poeta del norte de Italia, obviamente. Él está influenciado por la lírica provenzal, pero él no es un trovador. Él es un poeta del dolce stil nuovo. Dolce stil nuovo. ¿Okay? ¿Qué, profe? ¿Qué es eso? A ver, voy a escribir en el chat mejor para que me entiendan aquí, porque estoy hablando ya en otro idioma y algunos chicos, un momentito, quiero ver. Ah, acá está, muy bien. A ver, voy a escribir, ¿ya? El movimiento literario estoy escribiendo en el chat, ¿ya? Es el Dulce Stile Nuovo, significa dulce estilo nuevo. Es un movimiento literario del norte de Italia, ¿listo? Pero también estos autores, los tres genios que ves ahí en la PPT, los tres, vivieron en el denominado Trecento italiano. Y tú vas a decir ahí, profe, ¿qué significa Trecento italiano? Estoy escribiéndolo, ¿ya? Se refiere al siglo XIV. Estoy escribiendo, en un momento, chicos. A ver, siglo XIV. ¿Por qué siglo XIV? Lo que pasa es que el siglo XIV empieza en 1300. ¿Ya? Ahí está, ya lo escribí. Así que, perdón, no lo escribí bien porque me falló mi teclado, ¿ya? Dolce Stil Nuovo es, no es tío. Stil, L al final, ya no me dejó escribir bien este aparatejo. Dolce Stil Nuovo es el movimiento poético de la época en Italia, ¿no? ¿Y qué época es? El Trecento italiano, el siglo XIV, ¿ya? El siglo XIV es llamado el pre-renacimiento italiano. Ahí aparecen Petrarca en la poesía, con el cancionero que es su poemario, que sirvió de modelo a toda la poesía renacentista. Todos los poetas del Renacimiento querían ser Petrarca, todos eran petrarquitas. Garcilaso de la Vega en España, el Petrarca español. Francisco Sá de Miranda en Portugal, el Petrarca portugués. En Francia, Escuela de Petrarcas, Pléyade, Petrarca Mayor, Pierre de Ronsard. Hasta Shakespeare, cuando era jovencito, escribió sonetos al estilo de Petrarca. Quería ser un petrarquita más Shakespeare. Luego se dio cuenta que mejor estaba en el teatro y cambió de rubro, pero eso lo veremos en un ratito más, ¿ya? Así que ya sabes, Petrarca es el gran poeta de fines de la Edad Media, pero que sirvió de modelo a toda la poesía amorosa renacentista, ¿ya? En el Dolce Stil Nuovo, este movimiento que se desarrolló en el Trecento italiano, encontramos que el poeta dedica su vida a la Donna Angelicata, a una mujer elegida por su perfección y virtudes, perfección física y virtudes morales, ¿ya? ¿Cómo se llamó la Donna Angelicata de Petrarca? Se llamó Laura. Así que todas las Lauras han sido cantadas por el más grande, por Petrarca. ¿Está bien? Francesco Petrarca. Yo recuerdo una vez que conocí a una chica llamada Laura y le dije, ¿puedo ser tu Petrarca? Ella me dijo, ¿y qué es eso? Y me decepcioné terriblemente, ¿no? Hasta ahora mi corazón sigue medio rajadito por eso. ¿Qué te imaginas, no? Bueno, seguimos. ¿Qué es de Boccaccio? Galán, profe. Sí, pues, pero no me salió, pues, Ficón. Así perdemos cuando la chica no responde a
a la cultura. Así que busques una literata para que los haga felices si les gusta la poesía. Giovanni Boccaccio, vamos con Giovanni Boccaccio. Y a ver, las chicas escuchan a Karol G, a Becky G, no sé qué escuchan las chicas, están malformándose ahí desde la música, terrible. Seguimos. Giovanni Boccaccio, ¿ok? Giovanni Boccaccio es el gran autor de cuento, también del Trecento, del periodo de renacentista, ¿está bien? Y Dante Alighieri, Dante Durante degli Alighieri, el gran autor de toda la Edad Media, el genio de genios, el llamado divino por los italianos. Imagínate qué tal honor llamarle el divino. O sea, tú vas a Italia y le dices a un niño de escuela, oye Chucky, ¿quién es tu gran poeta nacional Italia? Y te va a decir, Dante, el divino Dante Alighieri, te va a decir, emocionado, sacando pecho, ¿ah? A ver, tú pregúntale a un Chucky de Perú, ¿quién es tu gran poeta? No sé, o sea, yo escucho Daddy Yankee, o sea, pero tu gran poeta, ¿no es César Vallejo? Ah, es un equipo de fútbol, ¿no? O una universidad donde va a postular, o sea, terrible, joder, no puede ser este país, estamos en decadencia total, ¿ok? Así que ya saben, estudiantes, Dante Durante. Solamente ha habido un personaje italiano, un gran deportista que era tan bueno, era un futbolista ya, que también le dijeron el divino le han dicho a ese jugador. A ver, ¿qué jugador es? A ver, yo todavía tengo la esperanza de que haya gente que le guste el buen fútbol. No, Pirlo no sé por qué tanto adoran a Pirlo, no, Pirlo no, es anterior a Pirlo, ¿ya? A ver, ¿quién fue el que eligieron el divino? También fue italiano, ¿ah? Nada, profe, no lo saco. A ver, ya te ayudo, ¿ya? Es muy fácil. Este jugador, ahí está, Vega sabe, Bayo, Roberto Bayo, gracias Vega. Roberto Bayo iba a decir, este jugador fue la gran estrella de Italia en el Mundial de Estados Unidos 94, llegó lesionado a la final contra Brasil y falló su penal y le dio la Copa del Mundo a Brasil. El gran Roberto Baggio, un genio Baggio. Tan bueno era que le eligieron el divino, ¿eh? Igual que a Dante Alighieri. Hablemos de Dante. Dante Alighieri ha sido un escritor universal desde que publicó La Divina Comedia. Pero antes de publicar eso ya había demostrado su gran capacidad. Él había escrito obra lingüística, obra de poesía, obra política, obra teológica, autobiografía, o sea, todo, un genio, ¿está bien? Cuando estaba viejo, dijo, la mitad de mi obra la he escrito en latín, y me salió muy bien. La otra mitad la he escrito en toscano, su lengua nativa, su lengua vulgar, y me salió muy bien. Ahora voy a escribir la más grande obra de todos los tiempos. ¿En qué lengua la hago? Y decidió hacerla en toscano, su lengua vulgar del norte de Italia, que hoy en día es el italiano, ¿ok? Ahí escribió La Divina Comedia, una obra magnífica, monumental, extraordinaria. Tiene una gran connotación alegórica a la religión. Por ejemplo, el número 3 es predominante. ¿Sabes, no? Tres partes, tres guías, tres fieras, todo con el número 3. Hasta el Claro. número de versos, saca tu cuenta, el número de versos, a ver, voy a comentarlo aquí ya, tiene que ver con el número 3. A ver, el número de versos total de la obra es, voy a escribirlo, 13.233 versos en decasílabos. Saca tu cuenta, o sea, es el número 3 veces y hay 1 más 2 igual 3, o sea, igual hay 3 de Yapa. Y también la obra está escrita en tercetos. ¿Qué es un terceto? Terceto en decasílabo. Es decir, un, una estrofa, ¿está bien? Ay, perdón, no, este teclado no me permite. Estoy con mi celular, alumnos, porque mi computadora está fallando. A ver, ahí está. Terceto, ya terceto. Terceto en decasílabo, ¿ya? ¿Qué es eso, profe? Una estrofa de 3 versos de 11 sílabas métricas cada verso. ¿Está bien? De 11 sílabas. O sea, cada estrofa tenía 33 sílabas. O sea, es una locura esto, ¿ya? Todo es con el número 3. ¿Por qué? Dante calculó eso también cuando hizo la obra. Que haya una connotación con el número 3 para representar a la divina Trinidad. ¿Está bien? Muy bien, alumnos. Yo les aconsejo mucho averiguar sobre la Divina Comedia porque es una obra magnífica, extraordinaria. Seguramente ya saben un poco de ella. Vamos ahora con literatura de la Edad Moderna, si es que no hay alguna pregunta sobre lo que acabo de explicar.
Bien, muy bien, chicos. Entonces seguimos. Veo que no hay preguntas. Bien, como ya les había adelantado, la literatura de la Edad Moderna se divide en tres momentos, ¿no? Vamos a aclarar. El Renacimiento es movimiento cultural. Hablamos de cultura, hablamos de literalmente toda la creación de una sociedad humana. Entonces, la cultura grecolatina, la cultura de la antigüedad, renace, vuelve a aparecer renovada, ¿ok? Entonces, el Renacimiento es algo grande, abarca matemática, abarca filosofía, abarca derecho, abarca medicina, abarca las ciencias en general, abarca las letras, las artes, arquitectura, todo. Hazte cuenta, todo, 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 está bien, todo. Claro, dentro de esto encontramos una literatura renacentista, obviamente, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es el humanismo y qué rol ejerce dentro del Renacimiento? Humanismo es una parte del Renacimiento que corresponde a esta manera de pensar, a este movimiento ideológico, manera de pensar de los eruditos, los sabios del periodo renacentista, en el siglo XV en Italia, en el siglo XVI en toda Europa, ¿ya? Ellos piensan así: yo sé latín, yo sé griego, yo lo he estudiado, domino esas lenguas y voy a leer a los textos, voy a aprender el conocimiento antiguo de los griegos y latinos, voy a estudiar ese conocimiento y lo voy a volver a difundir para que esos grandes avances sean útiles para la humanidad. Entonces, mi gran objetivo es humanizar el conocimiento clásico para beneficio de la humanidad actual, hacer humano ese conocimiento, convertirlo en algo que nos sirva a todos los seres humanos. Qué bacán eran los humanistas, ¿no? El más prestigioso de todos, uno de Países Bajos, Erasmo de Rotterdam. ¿Está bien? Ahora, profe, ¿y qué es el antropocentrismo? El antropocentrismo no es un movimiento ideológico, no Un es lo mismo movimiento que humanismo. artístico. El Movimiento artístico. antropocentrismo es una consecuencia del humanismo, una consecuencia del humanismo. Profe, ¿por qué? Porque el humanismo propone desarrollar el conocimiento clásico para poder entender mejor la realidad, vivir mejor. Entonces, a consecuencia de este enfoque, nosotros dejamos de ver a Dios como el centro de todo. Dejamos de ser el valle de lágrimas que éramos en la Edad Media y nos convertimos en seres entusiastas, con ganas de aprender, de saber, de vivir. El hombre del Renacimiento era un hombre entusiasta que veía el futuro con optimismo, con emoción. Quiero ser feliz aquí y ahora, no tener que morirme. Esa idea de desenfocar la idea de Dios como centro y enfocarnos en el ser humano se llama antropocentrismo. ¿Está bien? Antropocentrismo, nos vamos a enfocar en el ser humano, ya no en Dios y pensar que toda mi vida apunta hacia Dios y algún día me moriré y seré feliz porque estaré con Él. ¿Te das cuenta? Así que el humanismo es un movimiento ideológico, una actividad intelectual. El antropocentrismo es, digamos, una característica del Renacimiento, derivada del humanismo, porque es una consecuencia de esa actividad de los humanistas. Bueno, espero que me hayan captado, ¿eh? Porque yo me acuerdo, a veces me preguntan este tema de la diferencia entre antropocentrismo y humanismo cuando ya estamos a mitad de ciclo, ¿no? Porque nunca les quedó claro. Espero que ahora sí les haya quedado claro y ya no me pregunten ya después. O bueno, también pueden preguntarlo en el multichat, a ver qué te dice el profesor. Supongo que te va a explicar algo parecido a lo que te he dicho yo. Vamos con el barroco. El barroco del siglo XVII se desarrolló mucho en los países influenciados por el imperio hispano, por el imperio español. O sea, Italia, Francia, un poco Inglaterra, sobre todo las colonias, en Portugal, obvio, ¿no? Y las colonias americanas. Acá en Perú, en México, hubieron barrocos muy fuertes. Con decirte que los autores de la colonia más importantes en el virreinato de la Nueva España, México, y en el virreinato del Perú, estuvieron en el barroco. El barroco es muy fuerte. En la Nueva España, México, estaba Sor Juan Inés de la Cruz, un barroco poderoso con el Sor Juan Inés de la Cruz. Y acá tenemos a Juan Espinosa Medrano en Cusco y a Juan del Valle Caviedes en Lima, grandes autores barrocos también, ¿se dan cuenta? Y también el teatro quechua colonial, Ollantay todavía tiene influencia barroca, ¿se dan cuenta? O sea, estamos hablando que el barroco es el gran movimiento de la colonia hispanoamericana. Ahora, en Europa, el barroco aparece a partir de la crisis del siglo XVII. El siglo XVII es un siglo lleno de conflictos ideológicos, guerras, hambrunas. Hay la lucha de los reformados del norte de Europa, los luteranos y anglicanos, contra el Papa y la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ¿quién apoya a la Iglesia Católica? España, Carlos V, Felipe II, ellos apoyan a la Iglesia Católica y hay una guerra
No va solamente que me discuto, que hay una disputa dialéctica, no, hay guerra, hay por motivo político, motivo económico, hay motivo militar para la guerra, ¿ok? Entonces, el barroco surge en este contexto de crisis, complejidad formal y de estilo recargado, terror al espacio vacío, terror a la línea recta, todo que tiene que ser curva, tiene que ser extremadamente adornado, ¿ok? El hombre es considerado inconstante y su vida pasajera. En este tiempo se masifica, se divulga masivamente la teoría heliocéntrica. El ser humano, mientras vive y come, está en un mundo que se mueve. Es decir, la Tierra está en movimiento constante alrededor del Sol y gira en su eje. Es decir, mientras yo empecé la clase acá con ustedes y hemos avanzado, la Tierra ya ha avanzado en su eje, da la vueltita y ha avanzado también alrededor del Sol. O sea, estamos moviéndonos todo el tiempo. Esto hace que el ser humano tenga una preocupación por eso, ¿no? Por la inestabilidad. Inclusive hay la duda de si estamos viviendo o estamos soñando, como aparece en la obra La vida es sueño de Calderón de la Barca. Ahí el gran Segismundo hace su monólogo diciendo, ¿qué es la vida? Una ilusión. ¿Qué es la vida? Un frenesí, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Esta reflexión no es solamente un bonito pasaje literario, es todo un espíritu de época, ¿ok? Representantes, obviamente, tenemos al gran Miguel de Cervantes, a Calderón de la Barca, Quevedo también, a Góngora en España. Es lo que más me interesa hablar en este momento. En el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Cervantes hace aparecer a dos personajes contrapuestos, algo típico del barroco, los contrarios. El loco, idealista y soñador Quijote y el cuerdo, materialista e interesado Sancho. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿ya? Así que ahí tenemos a dos personajes totalmente opuestos que tienen que vivir aventuras juntos. Eso es muy barroco, ¿ok? Eso es muy barroco. Vamos con la ilustración. A menos que haya alguna pregunta a este punto, jóvenes, a ver, vamos, la ilustración es la última parte aquí. Luego viene tu engreído, viene Shakespeare, ¿ah? Así que atentos. A ver, ¿tienen alguna pregunta sobre barroco o renacimiento? Por favor. Todo claro, profesor. Aunque están escribiendo en el chat. Todo claro, profesor. Ah, sí estaba viendo, a ver, chat. Ah, sí, Picón me dijo que siga nomás, me dijo. Aunque me lo dijo en inglés, pues sí lo entendí. Go, me ha dicho, ya que siga nomás. Entonces, vamos con la ilustración, ¿ya? La ilustración, como te dije, es un movimiento ideológico. Podríamos equipararlo al humanismo, algo parecido. Profe, ¿no hay un movimiento cultural en ese tiempo? Digamos que tiene que ver también, es un tipo de movimiento ideológico, cultural, ya, pero no tan abarcativo como el Renacimiento, digamos. Trata de ser tanto, ¿no? La enciclopedia, digamos, es el gran intento, ¿no? La enciclopedia, porque es un texto en varios tomos que trataba de resumir todo el conocimiento de la época. La ilustración tiene una contraparte artística que es el neoclásico, así que hay música neoclásica, literatura neoclásica, arquitectura, pintura neoclásica, así que digamos que el neoclásico es la parte artística de la ilustración. La ilustración propugnaba lo siguiente, propugnaba, las luces de la razón te liberarán de las tinieblas de la ignorancia y la superstición. Y ahí le miraban de reojo a la Iglesia Católica, sobre todo la Iglesia Católica en España, que mantenía la Inquisición. En pleno siglo XVIII, la Inquisición, imagínate eso. Así que la Ilustración miraba así, las luces de la razón, y miraban a la Iglesia Católica, te liberarán de las tinieblas de la ignorancia y la superstición. Y la Iglesia Católica se sentía ofendida. ¿Qué te imaginas, no? Entonces, los ilustrados eran personas que tenían ideas de progreso a partir del uso de la ciencia, la tecnología, el conocimiento. Ellos reflexionan mucho sobre la sociedad y la política. Por ejemplo, Jacques Rousseau saca la idea del contrato social, ¿no es cierto? Esta idea de que nosotros hemos elegido a alguien que nos gobierne para que vivamos bien. Pero si alguien no nos gobierna bien, podríamos tener que sacarlo, ¿no? Totalmente contrario a la idea del origen del poder divino de los reyes, que yo soy rey por gracia de Dios y solamente a Dios le voy a dar cuentas. Esa es la idea del absolutismo de Luis XIV, el famoso rey Sol, el que decía l'État c'est moi, el Estado soy yo. Entonces, ya Rousseau tiene un texto ahí como que socava el poder del absolutismo. Otros también son Denis Diderot, que aparece ahí al lado de Rousseau y que tiene pelo corto, y el peluconcito, si no recuerdo mal, debe ser
¿cómo está? Voltaire, ajá, Voltaire también debe ser, claro. Diderot, Rousseau y Voltaire. Ahí falta Montesquieu, el que sacó la división del poder en tres, ¿no? Es del Estado, ¿no? En poder judicial, ejecutivo y legislativo. Es otro genio de la época. Muy bien, alumnos, ahora sí llegamos al gran William Shakespeare, Romeo y Julieta. Ya sabes que Shakespeare fue un autor a caballo entre el Renacimiento y el Barroco, que te explique qué significa esta frase. Fue actor, autor y empresario teatral. Escribió en su juventud poesía, pero luego fue un gran dramaturgo. En el género del teatro, en el género dramático, escribió comedias, dramas históricos y lo más graneado de su obra, sus tragedias. Sobre todo sus tragedias de la época barroca. Yo me quedo con sus tres grandes tragedias. Otelo, Macbeth y Hamlet. Esas son las tres más grandes obras de Shakespeare. Repito, Otelo, Macbeth y Hamlet. Claro, tú vas a decir, profesor, ¿y Romeo y Julieta? No, esa no. Romeo y Julieta es una obra de la época renacentista. Es muy famosa, sí, pero no es la mejor obra de Shakespeare. Por los entendidos, lo dicen los críticos que conocen a Shakespeare mucho mejor que yo. Y yo que también lo he leído, opino lo mismo. No estoy de acuerdo que Romeo y Julieta sea la obra que está en el prospecto. Esa que es una cuestión de lecciones, en fin. Ya sabes, sus mejores obras. Yo me quedo de las tres que te digo con Macbeth. Para mí Macbeth es lo máximo, pero es lo máximo que hizo Shakespeare, ¿ya? Pero nos toca hablar de Romeo y Julieta y vamos a hacerlo. Género dramático, especie tragedia, compuesta en 5 actos. Recuerda que la obra es de género dramático, especie tragedia, porque la pregunta cazabobos típica de la pre. En la novela Romeo y Julieta, y todos ponen verdadero. No es novela, es una obra de teatro, tragedia. Lo que pasa es que mucha gente piensa que es una novela porque les parece un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, y la gente se confunde, pues. Yo me acuerdo que una vez cuando estaba haciendo examen de la pre, le dije a una digitadora, señorita, disculpe, para usted, Romeo y Julieta es un cuento o una novela? Una novela, profesor. Ah, ponga novela ahí, ¿no? Porque yo pensé, si ella piensa así, quiere decir que los alumnos distraídos, que no estudian el curso, van a confundirse, ¿no? Para que caigan. Así que no caigas, pues tú. Es género dramático, especie tragedia, compuesta en 5 actos. Recuerda que en la tradición teatral francesa e inglesa, las obras tienen 5 actos. En cambio, en la tradición teatral española tienen 3 actos. Acuérdate, es un buen dato que te puede ayudar, ¿ya? Romeo y Julieta, como todas las obras de Shakespeare, tiene gran riqueza poética, con abundancia de metáforas. Cuando habla, bueno, está en verso y prosa, ¿ya? Cuando habla Romeo, cuando habla Julieta, encontramos poesía, ¿ya? Tú vas a decir, profe, ¿de verdad? Pero, profe, cuando yo lo leí en mi colegio, todo el texto estaba en prosa. Tú lo has leído en castellano. Tú lo has leído en un texto prosificado, simplificado para que no tengas problema en entenderlo. Pero en la versión original, en inglés isabelino del siglo XVI, está en verso y prosa, ¿ya? Bueno, para recordar, chicos, rápido el argumento, no tenemos tiempo de verlo. Ustedes saben, pues, ya de qué trata, ¿verdad? Hasta Shakespeare ha hecho su versión, por favor. Es muy famoso. Dos familias enemigas, dos hijos de las familias que se enamoran en secreto, se casan en secreto, pero luego tienen que separarse terriblemente porque Romeo se ve obligado a pelear por salvar el honor de su amigo Mercucio, que había asesinado por Tebaldo en duelo, que es un Capuleto. Tiene que vengar su muerte, mata a Tebaldo y queda desterrado. No puede volver nunca a Verona. Quieren obligar a Julieta a casarse con el conde Paris, ella no quiere. Hacen un plan con Fray Lorenzo, ella se va a hacer pasar por muerta con un elixir, pero el mensajero que debía enviar el mensaje secreto, debía acarrear el mensaje a Romeo, Fray Juan se llamaba este mensajero, se quedó encerrado en una casa por la pandemia. O sea, había una pandemia, no era coronavirus, ya era la peste negra. Entonces, en una casa donde él fue a visitar a un amigo para que le acompañe el viaje a Mantua, donde estaba desterrado Romeo, le hicieron cuarentena a la casa, no pudo salir y Romeo no se enteró del plan, solamente se enteró de lo que todos se enteraron: Julieta ha muerto. Fue a ver a Julieta por última vez, la vio en el pedestal de piedra en el mausoleo Capuleto en el cementerio de Verona, toma el veneno y se muere. De inmediato se despierta Julieta, lo encuentra muerto a Romeo y también se suicida. Fray Lorenzo llegó, no pudo hacer nada. Los Montesco y los Capuleto después de esto se van a reconciliar. Pero como dice la canción, ¿para qué? ¿No? Tenemos entonces temas como las luchas por el poder, el duelo, la amistad, porque ahí esos temas aparecen, el suicidio también aparece, pero el tema principal es el amor y pasión juvenil. ¿Listo? Muy bien, alumnos, se me acabó el tiempo, mira qué pena. Yo quiero que ojalá puedan leer la obra Romeo y Julieta, buscar un PDF, ¿ya? A ver, ahí están las claves.
Por favor, capture pantalla las claves de inmediato. Por favor, el Pero, mejor Romeo homenaje a mi Julieta- clase, el mejor agradecimiento que me puedes dar a mi clase, realiza tus ejercicios como debe ser. Estudia la parte teórica bien estudiado, luego te enfocas en las preguntas, ¿ok? Sin ver la teoría. Prohibido ver la teoría, ¿ok? No veas la teoría. Y una vez que has terminado todas tus preguntas, recién verificas qué tal te salió. No hagas trampa de, veo la pregunta, veo la teoría. En el examen no hay teoría, hay más preguntas de lenguaje a la vuelta. Por favor, mi mensaje está dado. Profe, Sí, Romeo y Julieta es renacentista, sí, tiene más renacimiento que barroco, porque es una obra del siglo XVI y el tema principal es el amor, ¿ya? En cambio, las tres obras grandes, Otelo, Macbeth y Hamlet, sí son más barrocas. Ahí sí está el más barroco, ¿sí? A ver qué me están preguntando por acá. ¿Alguien quiere preguntarme algo con la voz, creo? Ya me estoy pasando un minuto, disculpen. Pero ya ven cómo es el tiempo, acá cruel, ¿no? No carga mi chat aquí. Disculpen, alumnos, no puedo ver su pregunta porque no carga el chat. Ah, ya cargó. Ah, ya eso me preguntaron. Ya, Puicón, no, cuidado, Romeo y Julieta no es un drama, es tragedia, acuérdate, no es drama, es tragedia. No, pues, Puicón, no me digas que te gusta que te cuenten así, que el profe te cuente literatura. No, pues, esa es de academia, pues, estamos en la presa Marcos, pues. Claro, ¿ah? ¿Quieres que profe, te pero cuente, que la tragedia no es ponga las parte del voces? drama. Cuidado, tragedia es una especie del género dramático, no existe el género drama. Drama es una especie del género dramático, no te confundas. Tragedia, comedia y drama son especies del género dramático. ¿Listo? Listo. Muchas gracias por su atención, alumnos. Reitero las claves y me despido. Ya me estoy pasando 2 minutos. Chau, chau. Gracias, profesor.